Y hoy, gracias a Dios, asumimos el compromiso de comenzar más temprano y terminar más temprano, por ende, ¿verdad? No es para agarrar más tiempo y robarles de su tiempo valioso, sino de que hoy comenzamos a las 9:30 en nuestra comunidad, de 9:30 a 10. Quiero decirles que la cultura que tenemos como iglesia es una iglesia de comunidad para compartir, pero ya no vamos a las 10 se termina la comunidad, para que nadie se mueva, agarrar café, ya no hay ni pan, sobró pero lo quitamos. O sea que si no compartió usted, pues va a tener que ir a comprar allá a American, a café, precio americano, pero allá va a pagar, aquí gratis. Pero sí, gracias a Dios, estamos contentos de eso. Miren que valió la pena, ¿verdad? Ya algunos se van a ir acostumbrando a la hora para que Dios nos bendiga de una mejor manera. Y hoy vamos a comenzar. Ya el pastor José Eduardo el domingo pasado dio una introducción y hoy ya entramos en materia al tema que nos compete. Vamos a estar hablando del reino de Dios. Y hoy yo voy a predicar un sermón que le puse por nombre El reino de Dios entre vosotros. Está en la Biblia el título. Yo no me complico, ¿verdad? De andar inventando nombres medio raros para dar a entender una verdad. Ahí la Biblia dice, y quiero que Lucas 17, hay un pasaje bíblico que me encanta, porque la antesala de esa introducción, de ese versículo bíblico que revolucionó el mundo y lo sigue revolucionando, lo anteceden cosas de que Dios está enseñando ahí en su palabra, que hay de aquellos por los que la gente inocente en la fe cae. Está dando una advertencia tremenda. Hay de aquellos que uno es ocasión de que caigan. Y también dice el Señor en su palabra que sus discípulos necesitaban aprender más acerca de la fe, y Él los está motivando a que sus discípulos tengan más fe, porque lo van a requerir. La fe es el motor de la vida cristiana. De hecho, el justo por la fe vive. El justo por la fe vive. Y mire, y está también hablando ahí, el Señor es experto en hablar del corazón del ser humano, y los está diciendo, hablando del deber del servicio de un individuo que le conoce. Y está hablando también de la experiencia de los 10 leprosos que Él sanó en el camino, y que solo uno fue agradecido y los otros 9 desgraciados no fueron agradecidos. O sea, cuando hablo del desgraciado, hablo de que se olvidaron de la gracia recibida. No es un término malo, ¿verdad? Para no ofenderlo, pero sí habla de eso. Y en esa escena el Señor habla de la venida del reino de Dios. Nos está introduciendo a que comprendamos como iglesia, y en su temporada les está enseñando de realmente que comprendiéramos qué significaba el reino de Dios. Porque los fariseos, en ese versículo bíblico, en el verso 20 y 21, ellos dicen lo siguiente, y dice, preguntando por los fariseos. O sea, los fariseos habían hecho esta pregunta, y dice ahí el escritor de Lucas, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. A mí, aunque soy un creyente ya un poco de edad avanzada en la fe, me tocó el corazón y el cerebro. El reino de Dios entre vosotros. ¡Wow! Yo creí que ustedes se iban a alegrar. Yo creí que a ustedes les iba a pasar lo que a mí me pasó, porque me empecé a imaginar, wow, qué
el reino de Dios está en mí. Porque los fariseos esperaban un reino visible, un reino político, un reino lleno de pompa. Como que la reina Diana, la reina de Israel, con todo su gabinete de gobierno, viniera acá con todas sus cuestiones protocolarias. Pero Jesús les enseñó a ellos, a sus discípulos, que el reino de Dios no era un lugar geográfico, no era un lugar que estaba limitado, sino que era una realidad espiritual, y que esa realidad espiritual del reino de Dios era una realidad tan real que estaba en nosotros, estaba en ellos. Ese reino estaba en ellos, estaba en él, estaba en ellos, estaba en su entorno, estaba en su atmósfera y estaba en ellos como sus discípulos. El reino de Dios, entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es la autoridad de Dios. Imagínense ustedes la autoridad de Dios. ¿Qué hace posible la autoridad de Dios? Sí, ustedes pueden leer la Biblia y Él, en el principio, cuando todo estaba desordenado, ¿qué hizo Él? Lo ordenó todo, solo con la palabra de su boca. Y estuve yo ahí en una conferencia con el profeta Martínez, y él maneja en su mensaje de que Dios siempre crea lo primero para que lo segundo lo gobierne. Y él decía, Dios hizo los cielos y lo segundo lo gobernó. ¿Quién lo gobernó? Las aves. Dios hizo la tierra y su vegetación, ¿y quién la gobernó? Lo segundo, los animales. Dios hizo los mares, ¿y quién lo gobierna los mares? Los peces. Y entonces él dice, ¿a quién Dios hizo primero? ¿Al hombre o al diablo? Díganlo en voz alta. Al diablo, para que lo gobierne ¿quién? Lo segundo. Y es la autoridad, el reino de Dios es la autoridad. Ustedes tienen la idea, ustedes pueden imaginarse a nivel de su pensamiento lógico, la autoridad de Dios dentro de ustedes para que ustedes gobiernen a ese nivel, y que el diablo no esté por encima ni por en medio de su vida, ni de su situación, ni de su nada, sino que esté debajo de los pies, porque lo segundo siempre está hecho para gobernar lo primero. Y Dios dice allí que el reino de Dios es la autoridad de Dios. Y si el reino de Dios no es un espacio físico, no es un templo como este, aunque se ocupan los templos para que el reino de Dios se manifieste, porque a la iglesia viene gente con depresión, con problemas financieros, con problemas matrimoniales. Venimos cargados de tantas cosas, y los templos están hechos para eso, para que nos congreguemos, para que en lo que nos congreguemos, nosotros que cargamos la autoridad de Dios, cambiemos la atmósfera del vecino que está ahí. Que si el vecino que está ahí está enfermo, la autoridad de Dios dentro de ti, que su reino tenga el poder para convertir a esa persona enferma
en una persona sana y saludable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No es que estoy impactado, pero yo me estoy imaginando, el reino de Dios está aquí entre nosotros, está en mí. Y si está en mí hoy, puede suceder cualquier cosa. Aquí usted hoy no se va a ir como entró. Usted tiene que irse transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque quiera que usted crea o no crea, yo estoy creyendo lo que les estoy predicando. Yo tengo la autoridad de Dios. El reino de Dios está en mi vida. Su autoridad está en mi vida para imponerme a su voluntad, quiera o no quiera, porque Él está aquí. Y Él va a hacer algo nuevo si usted abre su corazón y su mente para que lo transforme. La autoridad de Dios, imagínense, su señorío, ese es el reino de Dios, su señorío, su presencia viva en nuestros corazones. Su presencia vive en nuestros corazones. Y no solamente en nuestros corazones, sino en nuestro alrededor. Aunque su reino no es un lugar físico, pero donde quiera que usted esté, su entorno tiene que estar transformado y tiene que suceder algo. Eso es el reino de Dios. Estamos enseñando a esta iglesia de que los cristianos que quieran ser parte de esta denominación sean gente que comprende que el reino de Dios, independientemente lo que usted haya hecho, el pecado que haya cometido, independientemente si fue infiel a Dios, usted sepa que ese reino, el Dios en medio de usted, es un Dios misericordioso, sanador y perdonador y restaurador, y que usted se sienta digno y digna de ser un hijo de Dios y se sienta orgulloso, y el fuego de Dios que está en usted, que muchas veces es un témpano de hielo, pueda permitirle a ese fuego que derrite ese hielo en su corazón, y usted empieza a sentirse digno de quién es el Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Usted carga la autoridad de Dios. Usted carga el señorío de Dios en su vida. Usted carga en su corazón la presencia viva de Dios. No sé si estoy predicando en un ambiente de gente llena de fe. Eso es. El reino de Dios no es de apariencia externa. Le dice el Señor Jesús a los fariseos: no vendrá con advertencia el reino de Dios. Ni dirán: helo aquí o helo allá, el reino de Dios. Porque ellos se imaginaban que Dios iba a venir pues como un guerrero, ¿va?, con metralladoras, la última tecnología. Se lo imaginaban como un rey, pues, con corona. Y nació en un pesebre, se montó en un burrito, murió en una cruz y transformó el mundo. Y decidió, aparte de eso, quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está dentro de ti, está dentro de ti, está dentro de ti. Cristo está dentro de ti, está dentro de mí. El reino de Dios no es una institución humana, ni es un espectáculo externo. El reino de Dios no depende de edificios o posiciones religiosas. Aunque les dije, Dios requiere muchas veces de templos como estos para manifestar su reino, porque Él sabía que a las congregaciones iba a venir todo tipo de gente, todo tipo de gente, y sin excepción alguna
Dios iba a suplir la necesidad de cada uno de nosotros en su casa. Yo puedo darle hoy la garantía de que Dios está aquí para suplir la necesidad, cualquiera sea su nombre que usted trae, pero tiene que tener fe. Dios se manifiesta donde la voluntad de Dios reina. Él se manifiesta donde la voluntad de Dios reina. Ahora, ustedes te preguntarán, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios quiere que nos congreguemos? ¿Qué dicen ustedes? Aquí está Él. Si la Biblia dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino congregados y compartan sus necesidades unos con otros y oren unos por otros, sánense los unos por otros. Entonces estamos dentro de la voluntad de Dios, y donde está la voluntad de Dios presente, como resultado la manifestación del reino de Dios es patente. O sea que si hoy no pasa nada aquí, será culpa mía, pero también suya. Porque yo estoy seguro que si aquí hay un enfermo y me da la oportunidad de que yo le ponga mis manos, va a ser sano. ¿Por qué lo digo? Porque el reino de Dios está en mi vida. Y ese reino de Dios me da poder y autoridad para que si hay alguien que esté enfermo aquí, dice la Biblia, ponga las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si hay alguien que está siendo atormentado por un espíritu inmundo, ok, háganmelo saber. Aquí hoy Dios lo va a liberar. No importa lo que tenga que suceder, pero usted va a ser libre de sus ataduras de pecado, de sus ataduras de sus miedos, de lo que lo persigue, de lo que heredó. Usted va a ser libre. El reino, esa es su voluntad, está entre nosotros. Dios quiere que no nos dejemos llevar por apariencia religiosa. Debemos de buscar la verdadera presencia de Dios. Él quiere que lo busquemos en nuestro corazón. ¿Saben que cuando Dios nos mandó de esta iglesia, lo primero que Él me dijo, el Señor me dice, abrí una iglesia que sea diferente a las demás, no porque no las ame, pero me dijo, estoy cansado de mi pueblo. ¿En qué sentido? Estoy cansado de demasiado activismo religioso, de gente haciendo cosas para Dios, pero que Dios no se las ha pedido. Entonces es mejor hacer dos cosas que Dios nos ha pedido y ver su mano poderosa manifestada en nuestras vidas y estar descansados. Y que si se cansa haciendo las dos cosas, Dios le promete que en su nombre usted recibirá nueva fuerza. Así que si usted está cansado y fatigado haciendo tantas cosas, aún en lo secular que Dios me le ha pedido, el afán de querer tener más y ya tener lo suficiente, no se afane, porque usted se va a hacer viejo rápido. Ayer conocí un señor que jugando en el campo de fútbol dice, ¿cuántos años tiene? Le pregunta. Tengo 60 años. Y se miraba tan viejito que yo dije, si yo le doy una pelota se va a quebrar esa mano. Yo creí que tenía 80 años, hermano. Y me pregunta a mí, cuando yo quiero usted, yo tengo 62 años. Y de veras, ni parece. Y me miraba corriendo en el campo para arriba y para abajo. Porque Dios le renueva la fuerza. Él lo hace más joven a uno. Cuando uno está en el centro de su voluntad. Cuando uno no está en activismo religioso. Cuando uno está haciendo las cosas que son efectivas en el reino de Dios. Amén. Ahora, vamos a entrar más en materia. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios, haciendo uso del título de mi mensaje, el reino de Dios entre nosotros. Dios dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí Él está. ¿Cuántos vemos aquí? Habemos más de 2, ¿verdad? Y si solo 2 nos sentimos, gloria a Dios, ahí está Él.
Ahora, si todos ustedes saben que Dios está acá, hermano, bueno, pues entonces celebre, hermano. Dios está en esta casa y aquí en esta casa. Y va a usar este templo para manifestar su gloria hoy. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros, dice su palabra. O sea, ¿para qué vino Cristo? Porque quiero que la iglesia entienda esto. ¿Para qué vino Cristo? Para establecer su reino. No en la tierra. Porque la tierra está gobernada por Satanás. El príncipe de este mundo se llama diablo. Pero Él vino aquí a establecer su reino en nuestros corazones. Es en tu corazón que Dios quiere establecer su reino. Y Él estableció su reino en tu entorno. O sea que si tú eres un hijo de Dios y el entorno en el que tú vives es un infierno, hoy, y ya tienes 2 años de ser cristiano y no pasa nada, ojo, el reino de Dios está en ti. O sea, o no sabías, pero ahora que sabes, si las cosas no cambian, entonces el reino de Dios no está en ti. Y necesitas un cambio, tomar una decisión, tomar un nuevo rumbo, asumir una nueva responsabilidad, asumir un nuevo compromiso, consagrarte a Dios. Vale la pena servirlo. Jesús vino para establecer su reino en nuestros corazones y afectar nuestro entorno. Tiene que cambiar toda la atmósfera. Si en tu trabajo tienes un jefe que es faraón y tú eres una hija, un hijo, no tienes que dejarte pisotear a causa de que dependes de tu trabajo, porque si no pierdes tu trabajo, se perdió todo según tú. Tú eres una hija o un hijo de Dios, y ahí, aunque no tengas palabras, con tus actitudes, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, estás trayendo el reino de Dios y tu entorno tiene que ser transformado. Yo tengo un grupo de amigos nuevos, todos veteranos, no de guerra, de edad. Nunca yo les he predicado el evangelio. Nunca les he predicado el evangelio. Y de ese grupo de hombres, de un equipo de 14 viejitos, que nunca les he predicado el reino de Dios, están consultándome para tomar sus decisiones. Están pidiéndome oración por sus matrimonios. Están pidiendo consejo de cómo hacer en su vida, sin predicarles. El reino de Dios en mi vida está afectando su entorno. Y estos hombres están siendo transformados por el poder sangre de Cristo. Un día no muy lejano les prometo entrar, no como el uniforme del equipo, por esa puerta con esos 14 viejitos. Se los prometo. Su reino llega a una persona cuando esta persona vive una vida rendida a Él. ¿Qué Dios quiere para manifestar su reino? Que usted viva una vida rendida a Él. Que no se le olvide eso. Una vida rendida a Él. Porque eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. El reino de Dios es donde el Rey Jesús gobierna. Ese es el reino donde Jesús gobierna. O sea que si hay partes de mi vida que todavía Él no las gobierna, hoy es un buen día para preguntarnos: ¿quiero que gobierne el Señor en esta área de mi vida? ¿O voy a seguir siendo esclavo de ella? Hay gente que es esclava a la mentira. Hay gente que es esclava a la fanfarronería, a la mentalidad de grandeza. Hay gente que es fanfarrona. Hay gente que tiene ataduras en su vida. Hay gente que vive esclava
de su forma de vida. O sea, esto es importante para la iglesia. Yo puedo hacer que se levanten y griten y que provocar aquí una catarsis y decir, aquí está Dios. No, yo prefiero que esté incómodo, que su mente, la palabra, les esté haciendo tomar decisión. Y que si ustedes aceptaron a Cristo, pero viven atados a situaciones difíciles, dejen operar dentro de ustedes el poder del reino de Dios. No es la magia blanca, no es los enjuagues de ruda, no es tener ajos en la puerta, no es tener herraduras atrás de la puerta, no es tener nada de eso, es saber quiénes somos y de lo que poseemos, lo que cargamos en nuestra vida. Cargamos la presencia de Dios en nosotros y todo tiene que cambiar en nosotros. Tenemos que darnos la oportunidad y el chance de experimentar verdaderamente una vida libre, sin ataduras. Dios quiere eso esta mañana. El reino de Dios es donde el Rey Jesús gobierna. Y si hay parte de tu vida que Él no la gobierna, por ejemplo, mire, el dinero es un problema. El dinero gobierna a la gente. El Dios Mamón gobierna a la gente. Qué tremendo. Qué tremendo eso, hermano. Vivimos borbandeados. Vivimos con desconfianza. El dinero gobierna a las personas. Y saben, a mí me da pesar que un espíritu de mezquindad, de tacañez, viene atado a los que son libres por el poder de la sangre, a los que cargan el reino de Dios. Hay gente que está atada a eso, al Dios Mamón. Hay gente que está atada, hermano, en sus familias, con tremendas maldiciones, hermano. Los alcanza una y otra vez la ruina. Hay cosas que el enemigo está haciendo estragos en la vida del pueblo de Dios, y tenemos que tener discernimiento que nosotros somos un pueblo de real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para denunciar las virtudes del reino de Dios y establecerlas en la atmósfera donde nosotros nos movemos. Y todo tiene que cambiar. Cuando yo me convertí a Cristo y desempolvé, ¿cómo se dice la palabra? Desempolvar. Sí, desempolvé. No. Así es. Ok, sí. Esta verdad, ¿sabe qué pasó en mi casa? Mi casa era una casa de brujas. De brujas. Todas amarraban a matrimonios, destruían hogares, mujeres que tenían la capacidad de dormir con su marido y a la par con su amante y no darse cuenta de ese contexto. Vengo yo, un contexto de ruina, bajo el alcoholismo, bajo la drogadicción, bajo la maldición de la pobreza y de la ruina. Pero ¿sabe qué? Cuando llegó el reino de Dios ahí, a esa casa, cuando llegó el reino de Dios a esa casa, el entorno de esa familia cambió. Un papá convertido a Cristo, una mamá que tenía el escapulario todos los días rezando. ¿A quién sabe? ¿A quién? Una abuela atada a las imágenes y a un santo que tenían allá en un nicho religioso en la cama, y en esa cama, hermano, daba tristeza, solo ruina había ahí, hermano, en esa cama de mi abuelo. Una familia desintegrada, pero cuando llegó el reino de Dios ahí, a través, esto no es orgullo, hermano. Y si usted quiere verlo como orgullo, míralo como orgullo santo.
no orgullo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de una verdad bíblica, teológica. El reino de Dios está dentro de mí, está dentro de ti. Eso es una realidad latente. Ahora, ¿cómo yo aplico que el reino de Dios está entre nosotros? Si Cristo reina en tu corazón, entonces tú llevas el reino de Dios donde vaya. Eso es la aplicación que tenemos que aprender. Usted lleva la gloria de Dios donde va. El reino de Dios está ahí, hermano. Sí, bueno, si ustedes imagínense, donde llega esa doñita a Inglaterra, llega a España, hermano, el rey Carlos, esa gente ha tenido la anarquía por ¿cuánto tiempo, hermano? Ya. Y van de generación en generación esa anarquía, que no hay tiempo para explicar ese reino y todo, como te explica Marilyn Monroe. Yo mejor prefiero explicarlo, porque como vamos a salir más temprano ahora, tenemos que ser prácticos. El reino de Dios está entre nosotros. Donde están 2 o 3 de Dios, hijos de Dios, ahí tiene que haber manifestación del reino de Dios, hermano. Así es que si usted tiene que sacudir a más de alguien, vaya a ir, hermano. No, tiene que sacudirlo. Usted tiene que sacudir a más de alguien ahí, hermano. ¿Cómo que está ahí? Mire, hay un montón de gente enferma ahorita en New Life que quedó en su casa. Hoy era el día para venir más bien, hermano. Yo no concibo que una persona que se enferme se quede encerrada en su casa, más enferma se pone. Yo me baño y yo me salgo de mi cama y mi cama no me va a esclavizar. La casa de Dios es la casa de Dios, se salva porque el reino de Dios ahí está presente y se manifiesta, hermano. Así que no tengan miedo hoy, hermano. No les va a pegar nada. Y si les pega, pues Dios será su sanador. Por sus llagas fuimos curados. Y esto es una verdad. Dios es nuestro sanador. El reino de Dios no es un futuro lejano, es una realidad presente para todos los que le hemos recibido en el corazón. Ahora, ¿cuántos de aquí han recibido a Dios en su corazón? ¿No? Bueno, levanten la mano, pues, ¿verdad? El reino de Dios entonces hay todavía quienes tienen que decidirse dar un paso de fe y aceptar a Cristo. Ya viene desde hace 4 domingos, 5 domingos. Aquí se predica palabras lindas, ricas, para disfrutarla. Tomen una decisión, entreguen su vida a Cristo, hermano. Porque si el reino de Dios no está en usted, en su corazón, entonces lo que está en su corazón es el reino de las tinieblas. Y quien gobierna su vida se llama diablo, Satanás. Y eso es triste, hermano, eso es feo. Porque ese Señor no es como Dios, que Él algunas veces te pide permiso. ¿Puedo entrar a tu corazón? ¿Me dejas entrar, hija? Te quiero amar, ¿te quieres dejar amar? El diablo le dice, no, el diablo no le pide permiso. ¿De qué apellido sos vos? Oh, de los cafés, a él no le importa. Él entra y destruye ese daño. Y el poco amor que usted podía recibir, que lo quita, le pone más bien tantas cosas. Eso es tomar una decisión. ¿De qué bando estamos? O somos de Dios o somos del diablo. O estamos calientes porque fríos ni tibios no se puede. El reino de Dios nos mantiene en temperatura alta. Y algunas veces yo me preocupo con ustedes, hermano. Que ustedes a veces, cuando estamos aquí, los estamos en el púlpito, miramos las caras y miramos gente, hermano, que solo viene a un compromiso social, religioso. No quieren compromiso y no quieren nada. Y uno les está diciendo, métanse al fuego para que vean cambios y reformen tu vida. Y nada, hermano. Pero aquí está el Señor. Yo quiero que se dejen tocar. Yo quiero que sean conscientes, como hijos de esta casa, que ustedes tienen la mente de Cristo. Eso es bien importante.
El reino de Dios no es un futuro lejano, de una realidad presente para todos los que Él reciben. No, está aquí entre nosotros. Porque hay cristianos que piensan que el reino de Dios es que ir allá en las calles de oro. Y a los que les gusta el oro, me voy a zampar. Ojalá que Dios me lleve con todo y piocha para comprarlo. Para hacer mis cuantas caditas de oro y todo. No, hermano. El reino de Dios, no es eso. Usted no se está preparando para ir al cielo solo para disfrutar de esos manjares. Es cierto, lo va a disfrutar. Vamos a estar con Dios por una eternidad. Ahí no va a haber lloro, ni tristeza, ni enfermedad. Ahí no va a haber problemas de estar sudando calenturas, porque ni siquiera se van a dar ni matrimonio, ni va a haber un noviazgo, ni nada. ¡Qué lindo! Fuera de esas preocupaciones, hermano. Es tremendo, ¿verdad? El Señor es tan bueno que nos libra también de eso. Ahora, miren, les doy estos detalles rápidos para que hablemos con autoridad hoy. Hay señales del reino de Dios en nosotros. Y quiero que aquí se pongan alerta. Y pónganse alerta porque ya no hay refrigerio, ya les dije. Pónganse alerta, ¿sí? Para que no se estén levantando. Pues. O sea, las señales del reino de Dios en nosotros es que una señal del reino de Dios en nosotros es que hay transformación interna. Es una señal del reino de Dios en nosotros. Hay una transformación interna. Porque hay quien puede andar como yo hoy, bien vestidito, con traje, que soy el pastor. Pero por dentro, wow. ¿Quién sabe? Solo Dios lo que estoy haciendo por tu traje. Pero el reino de Dios, una evidencia, una señal de que el reino de Dios está entre nosotros, es que tiene que haber una transformación interna. O sea que el pecado pierde autoridad en nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo, ¿qué dice? Vamos, recita la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y he aquí todas. Algunas cosas, todas son hechas nuevas. Transformación interna es la señal, es la evidencia de que el reino de Dios está en nosotros. Yo no puedo darle autoridad al enemigo de que me destruya por el pecado, si él ya lo venció en la cruz del Calvario. Tenemos que ser serios en este asunto, porque nosotros no estamos aquí para pagar un paseo para ir al cielo. Nos estamos debatiendo la vida o la muerte, la vida eterna o la perdición eterna. Porque si Dios se tomó la molestia de hablar tanto del cielo, también se tomó la molestia de hablar del infierno. Es real. Eso no es una cosa ficticia. No. Como gente que estudiosa que dicen que el pasaje del hombre rico y Lázaro es una fábula. No, hermano. No, por favor, hermano. No, es una realidad. Por eso es que yo estoy aquí con intensidad, lleno del fuego de Dios en mi corazón, para salvaguardar sus vidas. Es mi responsabilidad pastoral. Es que yo quiero que haya una transformación interna a nivel de sus corazones y de su forma de vivir, y que ustedes vivan de tal manera que Dios se agrade de sus vidas y de la mía. Del pecado que nos asedia, somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, ¿quiénes están en Cristo? Bueno, las cosas viejas deben de pasar. Esos resabios,
esas costumbres, esas cosas que a veces arrastramos, hermanos, esas mentiras piadosas, esas cuestiones de relaciones tóxicas. Por favor. No es que son mis amigos y yo, pues como yo soy hijo de Dios, yo estoy con mis amigos, pero hermano, hay relaciones que hay que romper con ellas, hermano, son tóxicas, que alejan de Dios. Es mejor estar solo que mal acompañado, porque la Biblia no se equivoca el refrán. Dime con quién andas y te diré. Manchito, está en tu baño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay una transformación interna, no es externa. Usted puede andar bien bonita, bien bonito. Usted puede andar aquí en lenguas o puede llorar con un coro. Oh, pero ojo, no. El reino de Dios no se escudriña, porque Dios está ahí dentro de nosotros. Y Él no es ningún tonto. Él no tendrá por inocente a nadie. Este mensaje es bonito, los ha hecho reír, pero también es serio. Están quietecitos, pero voy a provocar que suceda algo también al final. Esto es una transformación. ¿Qué otra señal hay? Es que hay paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz, esa paz que el mundo no puede dar. Esa paz que puede estar pasando lo que esté pasando. Nada nos roba la fe. Esa paz que nos hace estar tranquilos de que cualquier tribulación que estemos pasando es momentánea, pasajera, pero que cuando yo la pase va a provocar en mí un cada vez más poder de Dios. Que una paz que me hace estar tranquilo, que yo creo las verdades bíblicas y las internalizo en mi corazón y me hacen vivir, son mi ancla, estando persuadido de esto, que comenzó en mí su buena obra, Él la va a terminar. No importa cómo estés, Dios va a terminar su obra en tu vida. No importa lo que estés pasando, ten fe, Dios está contigo. Y Dios da el discernimiento cuando algo viene de Dios y cuando algo viene de Satanás. Dios da el discernimiento a los que están con el reino de Dios dentro de uno, para discernir cuando algo viene de Dios, cuando algo viene de Satanás. Cuando algo viene de Dios, produce paz. Y cuando algo viene del enemigo, uno está ahí para reprenderlo. Ojo, eso es bien importante. Hay poder, otra evidencia, otra señal del reino de Dios en nosotros, que Dios nos da poder para vencer al enemigo. ¿Acaso Dios no dijo eso? He aquí, os doy potestad para hollar, ¿qué dijo? Serpientes y escorpiones. Y sobre todo, dice, ¿qué dice? Toda fuerza del enemigo. ¿Y qué más dice? Que es lo que más me gusta. Y nada os dañará. Aleluya. Nada nos va a dañar. Eso que produce el reino de Dios en una vida de un individuo rendido a los pies de Cristo, es que el Señor da poder al creyente para vencer. Por eso es que el apóstol que escribió Lucas, no fue apóstol, Lucas, el escritor Lucas, el doctor Lucas, dice que Él nos da potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y está hablando de cosas espirituales. Está hablando de cosas espirituales, porque hay gente, cristianos, que le tienen miedo a las cucarachas, a los ratones mayores. Le temblamos los ratones, le temblamos esas cosas, pero no está hablando de esas cosas.
porque son temores normales, ¿verdad? Pero está hablando de cosas espirituales. Serpiente. ¿Cómo aparece Satanás en la Biblia cuando bañó a Eva? ¿Ah? Como una serpiente. Y cuando Juan iba al desierto a predicar, mire que yo quisiera tener una iglesia en el desierto para probar los corazones. Y que a Juan se le llenaba la iglesia en el desierto. Y mire, no habían sillas cómodas y la gente dormía para esperar el turno, para poder agarrar una piedra y sentarse al par de Juan. Y decía, a ver qué tiene Juan hoy para nosotros. Y la sorpresa que Juan le decía, generación de víboras. Y la gente le gustaba. Pero es que las iglesias tenemos que hablar la verdad, no sobar la palabra. No, cuando uno soba la palabra, lo que está haciendo es haciendo un club social. Ya no les puedo hablar duro a la congregación que uy no, ahí habla muy duro, mejor voy para la iglesia allá porque profetizan. No, el reino de Dios, mire, poder para vencer al enemigo. Otra evidencia que hay amor y hay unidad entre los creyentes. Hay gente que con cumplir su actividad religiosa se conforma. Y ya vine a la iglesia, pues no me importa los demás, no me interesa cómo está, ni cómo anda, ni qué necesita. No hay amor entre los creyentes, ni hay unidad, ni el espíritu. Cuando uno va a hacer una previsión social, hay quien le dice, ya van otra vez a pedir. Ya van otra vez. No, cuando el reino de Dios está entre vosotros, hay unidad y hay amor entre los creyentes. O sea que somos tan unidos que hacemos algo para Dios, aunque usted no va a participar porque no puede, no tiene vehículo, o no tiene nada, pero sabe que cuenta con sus oraciones el pastor y que dice, pastor, yo no puedo estar ahí, pero mis oraciones, estoy con usted en este proyecto de ir a salvar el mundo para Cristo. Eso es la evidencia del reino de Dios. Pero en una iglesia, imagínense, hermano, de que todo lo que se hace, hermano, la gente murmura, la gente critica, la gente señala, todo el mundo es diferente. Hoy vino en la mañana una hermanita con un problema en su nervio asiático. Yo no sé cómo se dio esa gracia. Yo quiero que hoy oremos por ella, que vaya sana. Vaya sana. Eso es carne de mi carne, hermano. Es que eso es carne de mi carne. ¿Cómo yo que tengo el reino de Dios en mi vida y que tengo la autoridad para poner manos en los enfermos, yo después de este culto voy a salirme indiferente de esta iglesia? Hay que la sangre morga. Mire, vaya al hospital San Felipe, hermano, ahí le van a abrir puertas. No estoy hablando más de la ciencia es vital, vamos en la medicina, los doctores, pero estoy hablando de cosas espirituales. Si nosotros vivimos en obediencia, el reino de Dios vive en nosotros. Eso tiene que saberlo. Ahora, voy terminando. Con esto voy a terminar. El reino de Dios no es simplemente, les vuelvo a remarcar, un lugar físico ni una idea abstracta de la realidad espiritual, donde Dios reina y su voluntad es hecha. No es un reino marcado por fronteras humanas, sino que está marcado porque la presencia de Dios es viva en la vida de las personas.
uno sabe, claro, ustedes tendrán la excusa porque quizás, pues aquí cantamos música nueva y música, pero hay gente que está leyendo la canción que está haciendo. Así. No quieren leer la canción, no quieren cantar, no quieren cantar. Y uno no puede obligarla, hermano. Y uno les pide un grito de júbilo. Son las realidades, hermano. Vienen a la casa de Dios, hermano, a darlo todo. Hermano, sí, cuando juega Honduras, hermano, como ahorita ustedes en su casa. Hasta malas palabras se les zafan cuando los jugadores fallan. Yo digo malas expresiones. Chica, que planchero, ¿por qué lo llamaron? Pero ahí yo me descalío, pierdo mi voz por una causa sin recompensa. ¿Cuánto más perder mi voz por una causa que me traerá recompensa? Por algo Dios le dijo a Israel instrucciones claras: da 7 vueltas, da sobre Jericó, da 6 vueltas, y la última vuelta, la 7ª vuelta, da 7 vueltas. Y cuando no hagan nada, no abran tu boca, porque ustedes son torpes cuando hacen las cosas y lo echan a perder porque no son obedientes. Ustedes solamente guarden silencio, ustedes solo caminen, no pregunten, no se pregunten, no razonen. Estas cosas son de creer. Pero si ustedes las creen, miren, cuando ustedes lleguen al 13 días, ustedes griten, y cuando ustedes griten, los muros van a caer. Y ustedes dicen, amén. Yo creí que ustedes iban a gritar. Yo creí que iban a gritar. Pero bueno, yo los perdono. Porque son de las cosas que uno pasa aquí en el púlpito. Pero es el reino de Dios, es eso. Es la evidencia de la presencia viva de Dios en la vida de la persona. Valore eso. La presencia de Dios está en usted. Yo quisiera, yo sé, yo tengo fe que ustedes están comprendiendo. Yo tengo fe que ustedes están asumiendo responsabilidad. Yo tengo fe que ustedes van a agarrar más fuerza. Yo tengo fe que a ustedes les va a ir mejor de lo que les va a partir de hoy. Yo tengo fe que las puertas se les van a abrir, porque ustedes van a darse, se están dando cuenta que para experimentar el reino de Dios no hay que venir a un templo para saber que Dios está con uno, sino que donde usted esté, Dios va con usted en el nombre de Jesús. Entonces, yo les digo, cuando Jesús vino al mundo, vino anunciando que el reino de Dios se había acercado. Él dijo en Marcos 1:15, dice, he aquí el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué significa que el reino de Dios se ha acercado a nosotros? Significa que la autoridad, el amor, la justicia, la paz de Dios estaba irrumpiendo en un mundo marcado por el pecado y la oscuridad. Eso significa el reino de Dios. Ese reino de Dios vino a irrumpir un mundo de pecado y de oscuridad. Y por eso es que a nosotros nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso a la luz admirable. Nos trasladó del mundo del pecado al mundo de salvación. Hermano, yo les pido con todo mi amor que realmente vivamos mucho mejor, que vivamos en victoria, que nada nos robe la fe. ¿Saben? Quiero decirte esto: 4 amigos cargando a un paralítico rompieron el techo
para llevar a su amigo donde estaba Cristo. Valora las personas que a tu alrededor tienen fe para cargarte. Y aunque muchas veces estemos como ese paralítico, que la fe está tan debilitada que no podemos hacer nada, quiero que usted se vaya pensando en que usted tiene personas que lo están apoyando en la fe para recibir su milagro. ¿Quiénes somos? Nosotros, los hijos que cargan el reino de Dios dentro de